La historia nos enseña que la justicia tardía o la justicia selectiva es tan lejos de ser la justicia de un Estado de Derecho. El siglo XXI está dando sorpresas desagradables sobre la impartición de justicia en todas las geografías del planeta. América Latina está presentando casos preocupantes. Guatemala, el primer país centroamericano, está en medio de una segunda ronda de elecciones presidenciales, pero en lugar de los candidatos, los protagonistas son algunos funcionarios del sistema de justicia. Para conversar sobre el uso de la justicia para manipular procesos electorales o peor aún para cambiar el rumbo de los resultados, tengo el privilegio de presentarles a don Luis Fernández Molina, jurista ejemplar, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, profesor universitario y escritor. Licenciado Fernández, bienvenido a Razón de Estado. Guatemala vive unas elecciones llenas de cuestionamientos desde su inicio por la exclusión de candidaturas y una judicialización excesiva. ¿Qué hay detrás de esa forma tan cuestionable de usar los tribunales de justicia? El interés que priva y domina la cooptación de los tribunales de justicia es sencillamente mantenerse en el poder y, dos, que no haya consecuencias posteriores, léase investigaciones, expedientes sobre las actuaciones que han tenido en años recientes quienes han detentado dicho poder. Cuando habla usted de mantenerse en el poder, obviamente podríamos inferir que la candidata oficial en esta segunda vuelta electoral es Sandra Torres, la candidata de la UNE, que es una de las cofundadoras del Pacto de la Corrupción, como la han llamado en Guatemala desde hace 15 años, y que en todo caso, dado que el candidato que no se esperaba que pasara a segunda vuelta fue Bernardo Arévalo, pues todas estas fuerzas se están intentando sumar alrededor de la candidata de la UNE, Sandra Torres. ¿Es esto así o lo ve de otra manera? Yo lo veo de esa manera. Es claro la sorpresa y el escozor que causó que un sorpresivo Bernardo Arévalo ocupara el segundo lugar, cuando toda la logística, toda la inteligencia se había armado para que quedara en segundo lugar el candidato oficial con etiqueta de oficial. Ahorita usted mencionó a Sandra Torres, pero ella es la que, dada la coyuntura negativa para ellos, tienen que abanderar como candidata oficial y atacar en todo a lo que es la propuesta y la persona de Bernardo Arévalo. Pero sí lo veo así. De hecho, todo desde el principio así se marcó, como fue el Tribunal Supremo Electoral no admitir la inscripción de muchos candidatos, posteriormente judicializar y eliminar de los listados de candidatos a varios de ellos. O sea, todo se ha armado demasiado evidente y más que evidente, demasiado burdo y la población lo capta perfectamente. Sí. Es evidente que en el caso de la UNE, que es el partido político de Sandra Torres, el partido más antiguo de esa vieja política rancia, corrupta, narcotraficante, pistolera, que ha hecho de Guatemala pues un país y una democracia con verdaderas amenazas y peligros. Es un partido político que debería estar cancelado por todos los problemas que tuvo de financiamiento electoral ilícito, los problemas que tuvo la misma candidata también en una serie de casos judiciales que se le presentaron y que sospechosamente pues fueron, digamos, engavetados o cancelados. ¿No se percibe una doble moral, una justicia selectiva en la forma en que hoy están persiguiendo al partido político Semilla en comparación a cómo se ha tratado a la UNE, el partido de Torres? Yo no diría aplicación de justicia selectiva o preferente. Sencillamente no hay aplicación de justicia. O sea, muchos de los parámetros y muchos de los formatos que están en ley sencillamente se están evitando, evadiendo, se están burlando de ellos. Es claro que el ataque, tanto en lo judicial, en lo institucional, como en lo publicitario, es evitar la candidatura y el triunfo de esta opción que no es parte del acomodo que han venido teniendo los diferentes partidos que han venido gobernando, de los que platicamos al principio. Ya. Y por lo mismo, tanto, repito, en lo
judicial, en lo institucional, como en lo publicitario, abundan esos señalamientos y esa propaganda negra en contra de el partido, el movimiento Semilla. Sí, claro, da más que pena vergüenza ver cómo está terminando de funcionar la política en este proceso electoral al ver a una candidata como la señora Torres presumiendo de moral y de buenas costumbres cuando el mundo entero conoce su historia. Licenciado, la máxima corte del país, la Corte Constitucional, resolvió que se respeten los resultados de la elección de la primera vuelta y que pasen a segunda vuelta pues, los candidatos que sacaron más votos. ¿Cuál fue el argumento legal central para esa resolución? ¿Pudo o debió hacer algo más la Corte Constitucional? Mire, en su momento, en esos días recientes, yo felicité públicamente y lo reitero ahorita a la Corte de Constitucionalidad por dicha resolución, porque la Corte de Constitucionalidad dice la Constitución de la República, el artículo 268, tiene por función esencial, y subrayo la palabra esencial, la defensa del orden constitucional. O sea, bien que la CC conozca de amparos directos, bien que conozca de apelación de amparos, bien que conozca de inconstitucionalidades, pero esa no es su función esencial. Su función esencial es la defensa del orden constitucional. Y en ese contexto, una resolución un poco sorpresiva, porque de alguna manera marca un distanciamiento con aquellos con los que parecía estar antes alineados. Lo propio puedo decir del Tribunal Supremo Electoral, como que ya empiezan a marcar distancias porque ya es demasiado lo que piden y quizá por el efecto triunfalismo del nuevo, el rey ha muerto, viva el rey, pero sí se nota que marca distancia en ese sentido. La resolución esa le cayó la boca a todos, fue un golpe de mesa fuerte que dio la CC y dijo, señores, hay elección el 20 de agosto con los candidatos que oficializó, y subrayo la palabra oficializó, el Tribunal Supremo. Con eso está dando el espaldarazo, el banderazo y el soporte para una segunda vuelta en ese sentido. Licenciado, con un sí o con un no, ¿deben los guatemaltecos estar satisfechos y orgullosos de su Corte Constitucional y de su Tribunal Supremo Electoral? Han mejorado. Han mejorado. De cómo estaban, debo decir que han mejorado. Las naciones que alcanzan desarrollo y bienestar son las que respetan las leyes y las que tienen ciudadanos que saben cuáles son sus obligaciones y las que cumplen y saben cuáles son sus derechos y los defienden. Licenciado Fernández Molina, gracias por su tiempo. Guatemala aprecia su valor y su forma de defender la Constitución, la ley y la justicia. Les presentamos ahora a Dinora Aspurú para hablar sobre opinión pública y nivel de confianza en la democracia. Suscríbete y nos ayudas a defender y a promover los valores de la libertad.